Tenemos 15 minutos de Miguel Ángel Pichetto, así que vamos a aprovechar esta vez todo el tiempo de él, no lo vamos a presentar, no necesita presentación y al mismo tiempo vamos a dejar la canción con que siempre recibimos a los entrevistados para el final, que en este caso rasguña las piedras por los desafiantes años 70 que parecen volver. Y quería comenzar preguntándole a Miguel Ángel Pichetto si él vislumbra que vamos camino a un conflicto de poderes, si es que el presidente está decidido en el caso de que el Congreso logre los 2/3 para mantener, o sea, en contra del veto, para mantener la ley vigente, y lo judicializa si ve que vamos a un conflicto de poderes. Muy buen día, Miguel Ángel. Quedó planteada mi Buen día. pregunta. Buen día, Jorge. Un gusto poder siempre hablar contigo, reflexionar sobre la realidad de la Argentina. Uh-huh. A mí me parece que este nivel de conflicto es una lógica del gobierno de llevar adelante una política de bloqueo al Parlamento que indudablemente puede agravarse en el marco del tiempo. Creo que ahí hay una no comprensión, una falta de previsibilidad, de visión social de lo que está pasando en la Argentina. Podemos coincidir que el gobierno tiene que tener en cuenta la situación económica, poner las cuentas en orden, la previsibilidad fiscal, pero creo que tiene que comprender de que hace falta también tener sensibilidad social para abordar problemas que están en el corazón de la sociedad. El tema jubilados y el tema universidades cruzan transversalmente, no es bandera de un sector político, están insertos en nuestra propia historia, en nuestro compromiso con los mayores, con la búsqueda del ascenso social, en fin, un conjunto de temas que a lo largo de estos días se han desarrollado con intensidad. Por lo tanto, me parece que la poca flexibilidad para ir al encuentro de los otros sectores es una de las falencias que tiene el gobierno de Milei. La escasa ductilidad y flexibilidad para ir adaptándose a las demandas, ir comprendiéndolas, ir logrando también los objetivos fiscales que todo gobierno en la Argentina de acá para adelante tiene que cumplir. Miguel Ángel, vos mismo dijiste, recuerdo tus palabras en el recinto con el tema de la jubilación, tengan cuidado, le dijiste al gobierno, que este es un tema muy sensible y tiene costos luego en el apoyo de la sociedad, y las encuestas indican que tu advertencia se cumplió, tenía toda lógica, y vienen bajando la popularidad del presidente y del gobierno. Vuelvo con el punto. En la medida que el presidente se plantee este esquema de no aceptar ninguna corrección y vetar, y si el veto no termina siendo aprobado, judicializar el veto, ¿no se encamina a un conflicto de poderes de manera irremediable? Sin duda que esto puede ir profundizándose, porque además también este esquema, digamos, siempre finaliza en un marco de impotencia y de no realización. Acá hay algunos elementos que están ocurriendo, Jorge, no solamente este enfrentamiento con el Congreso, por recursos que no son significativos, y además porque ha habido una tarea previa del Congreso. No es cierto que el Congreso no estableció recursos fiscales para poder abordar temas como estos que mencionamos, jubilados y universidad. El Congreso, con mucha responsabilidad, y especialmente la Cámara de Diputados, restableció el impuesto a las ganancias. Es muy duro para los trabajadores eso. Sin embargo, entendíamos que teníamos que reconstruir la estructura impositiva también mirando al Estado federal y a las provincias. Y la Cámara de Diputados hizo la tarea que incluso el Senado no hizo, en la insistencia y permitiendo que el Estado Nacional recupere casi el 0,4 del PBI en esta recaudación de este impuesto. También le abrimos la moratoria y el blanqueo, que también había sido rechazada, y también bienes personales, que es uno de los elementos centrales del blanqueo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay elementos que el gobierno tendría que haber tomado
para poder equilibrar esta temática que es tan sensible y que además también le deteriora la credibilidad. Después del veto de jubilaciones hubo una caída notoria en términos de la imagen pública del presidente, y esto es probable que se profundice después también de este veto a las universidades. Me parece que es un mal camino, poco inteligente. Reitero, la política también es el arte y la capacidad de dialogar, negociar, encontrar caminos comunes, marcos de previsibilidad, porque también la lectura que te hago, Jorge, es cuál es la mirada que tienen desde afuera. ¿Qué credibilidad puede arrojar la Argentina en términos de una situación institucional que cada día se profundiza más en el conflicto? ¿Quién va a venir a invertir aún en temas realmente muy interesantes que el país tiene para ofrecer en materia de gas, petróleo, minería, agroindustria? ¿Quién va a venir? Es preferible invertir en algún país africano de esos que son republiquetas, no quiero hablar mal de ninguno, pero la experiencia histórica demuestra que cuando hay conflicto en el plano institucional, los países pierden credibilidad, independientemente de las buenas ideas, de la visión capitalista que pueda tener el actual gobierno. Miguel Ángel, vos también marcaste que había habido una enorme buena voluntad del Congreso y de diputados en particular, porque no se produjo un rechazo al DNU de 70-2023, ¿no? Y que de la misma forma que hoy podrían estar estos 2/3 en contra del veto al presupuesto universitario, lo podrían haber estado para el decreto 70-2023, que hubiera hecho tambalear al gobierno de una manera muy grave al comienzo de su mandato. ¿Vos crees que el gobierno no alcanza a percibir el grado de fortaleza que tiene y tiene un problema, podríamos decir, existencial? ¿No se ve en la posición correcta que ocupa? Siempre hemos pensado en el espacio que hemos construido con un número que anda entre 16 y 25 o 30 diputados del interior federal. No todos estamos ecuacionados en un solo espacio, pero después nuestras voluntades se suman siempre en las definiciones en el Parlamento. Pero el espacio de Encuentro Federal tiene 16 diputados que hemos venido trabajando siempre con mucha responsabilidad en el marco de la gobernabilidad. Para el gobierno esta lógica no la acepta, nos coloca ahí en el lugar de los enemigos. Si no sos enemigo o subordinado, no tenés lugar en este espacio de la sociedad argentina de este tiempo. Es muy lamentable esto, no entender que hemos actuado con alto nivel de responsabilidad en la sanción de las dos leyes maestras del gobierno, tanto la ley bases y la ley fiscal, que no fue lo que el gobierno quería, pero fue lo que el Congreso pudo, y creo que le dio herramientas muy significativas. Y también en ese tiempo, como no tenían ninguna herramienta normativa, le respetamos el decreto 70 para que pudieran llevar adelante la gobernabilidad. Por lo tanto, bueno, estos temas que en un ligero análisis servirían para definir un espacio responsable, un espacio institucionalista, republicano en la Argentina, bueno, no está ese análisis. No está, es todo muy coyuntural, es todo de acuerdo a los momentos. Hoy si estás por la insistencia sos enemigos, es un esquema muy complejo que en muchos momentos se parece al gobierno anterior, en el sentido de las lógicas, ¿no? de la falta de diálogo institucional y de la razonabilidad. El ataque a periodistas, el ataque a los encuestadores, el ataque a cualquiera que piense diferente. Es muy complejo lo que se está consolidando en la Argentina. Quieren acá hacerte por lo menos una pregunta, Claudio Mardones y Elizabeth Peje. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pichetto? Buen día. ¿Qué tal, Claudio? Diputado, bueno, lo escucho con atención y bueno, parece que la pulseada por el miércoles que viene, por la insistencia de la ley de financiamiento universitario, a partir de esta pulseada por el veto, bueno, usted la considera que el gobierno se esté equivocando. Y ahí quería preguntarle, parece que está pasando lo mismo
con el debate respecto a aerolíneas. Algunos bloques que han tenido interlocución con el gobierno nacional empiezan a respirar incertidumbre, sostienen de que los tienen desorientados las señales del gobierno nacional en este contexto previo al presupuesto que requiere una sintonía un poco más fina. ¿Coincide con esa caracterización? Yo he vivido la historia de este país y además la leo la historia. Y yo me recuerdo de la privatización anterior y me acuerdo de un empresario que se llamaba Marzán que se quedó con la empresa vendiendo los aviones y los inmuebles que Argentina tenía a lo largo del mundo, especialmente en España, en Miami, inmuebles de alto valor, y terminó pagando a la empresa con aviones que vendió, que eran de la propia compañía. Así es. Y después terminó alquilando aviones, y ese modelo no. Yo lo que quiero saber con Aerolíneas Argentinas, ¿cuál es la propuesta? No una autorización a ciegas para que el gobierno haga cualquier cosa. Yo lo escuché al secretario de Transporte, llegó a hablar de desguace. Así es. Todo lo que se destruye en la Argentina es muy difícil reconstruirlo. Que hay que lograr eficiencia, que se puede armar un modelo mixto, de capital mixto, entre la nación, provincias, trabajadores y capital privado, para tratar de bajar los niveles del gasto que tiene la empresa y tratar de llegar a ciertos niveles de eficiencia, aún partiendo de un negocio que es deficitario en el mundo, que es muy difícil hoy el negocio aéreo en el resto del mundo. Y además con el riesgo que tiene la Argentina de la pérdida de la conectividad, un país largo que va desde La Quiaca a Ushuaia, que es imprescindible la conectividad interna. Bueno, en el medio también está la posibilidad de abrir, que otras empresas compitan en el mercado. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero frente al debate en el Congreso, yo quiero saber cuál es el modelo empresario que el gobierno, el Poder Ejecutivo, le plantea al Congreso. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué empresa es? ¿Es una empresa con mayoría estatal, con mayoría privada? ¿Es una empresa? ¿Qué rol van a tener los pilotos y trabajadores? ¿Qué vamos a hacer con las provincias que no son destinos turísticos? Quiero saber, quiero tener el proyecto en claro, como se hizo en su momento, que fue una gran frustración la privatización de la Aerolíneas Argentinas, y un gran fracaso en términos de lo que fue el manejo del capital español en las Aerolíneas Argentinas. Diputado, buenos días. Elizabeth lo saluda. Recién usted mencionaba, ¿no?, esta política de persistente de los ataques. El conflicto, la ira, la descalificación, la agresión, como mecanismo de acción política es muy rudimentario, casi diría precario. Yo sé que forma parte de los nuevos pensadores hoy en el mundo moderno, de las extremas derechas, pero y que la democracia como sistema también está en discusión, en debate, pero... En esa línea me interesaba consultarle, después qué, ¿no? Digo, me imagino que si se da la insistencia, se ratifica la insistencia por parte del Congreso en contra del veto, no es un revés político común y corriente para el gobierno, tiene un impacto, me parece muy importante. Después de eso, ¿qué? Más cuando, por ejemplo, ayer desde el gobierno la línea que bajaban era, bueno, si insisten con la ley, el presidente no la va a promulgar y que reclamen en la justicia. Pero a ver, el gobierno con esta toma de decisiones ya perdió, independientemente de que se logre la insistencia o no se logre. Con las dos decisiones de veto, tanto en el sector previsional como en el sector de la universidad, que además era solamente por este año, porque en el marco del nuevo presupuesto había que discutir las partidas para las universidades para el 2025. ¿Qué quiero decir? Que ha perdido en dos sectores que habían sido altamente dinámicos y que habían apoyado al gobierno de Milei. Ha perdido con los jóvenes, que era un motor muy importante de la propuesta de Milei, y ha perdido con un electorado más identificado con el PRO, que lo acompañó en la última elección. Después, bueno, están los resultados de la vía institucional, pero los efectos de la toma de decisiones ya se están desarrollando en el ámbito de la sociedad.
y siempre te pasan la cuenta. Si vos analizás la historia de las jubilaciones en la Argentina, los hechos que motivaron cambios en la estructura de jubilaciones fueron siempre hechos muy traumáticos que determinaron puntos de inflexión y de caída de los gobiernos respectivos. Así que no voy a hacer todo el relato que hice cuando se debatió este tema, pero la experiencia histórica te demuestra que cada vez que te metes con ese tema y no sos razonable, perdés. ¿Qué quiero decir? Que independientemente de los resultados institucionales, creo que simbólicamente y realmente en la sociedad estas dos medidas que el gobierno ha tomado tienen efecto negativo. Miguel Ángel, Jorge Fontevecchia nuevamente, y te liberamos ya. Última pregunta. ¿Qué importancia le asignás al hecho de que la Corte Suprema de Justicia votó renovar la presidencia de Horacio Rosati por los próximos 3 años, que más o menos cruzan con todo lo que resta del mandato del presidente Milei? ¿Te parece un tema importante dentro del balance de poderes y eventuales conflictos de poderes? Sí, por supuesto, continúa una línea institucional de permanencia del actual presidente. Yo lo que creo que la Corte, si tuviera que analizar, digamos, el comportamiento del Poder Judicial, que siempre espera, hay temas que a veces se espera demasiado. Y me parece que hay una dinámica, digamos, de llegar a la última instancia que lleva mucho tiempo, y el riesgo es siempre llegar muy tarde. Fíjate una cosa que ha ocurrido recientemente también. Un fallo judicial que involucró al secretario de Seguridad de Fernando de la Rúa, Eugenio Matov, y al ex jefe de policía, 22 años después. Es cierto que el proceso judicial es muy largo y tarda mucho, pero bueno, tal vez también la Corte, en algunos temas, independientemente de que tiene que cumplir con los procesos judiciales, el abordaje de los temas políticos y sociales y la palabra de la Corte puede ser un elemento también muy trascendente en la conformación y la consolidación institucional en la Argentina. Entiendo cuál es el rol y entiendo el tema de los tiempos. Mi preocupación es que a veces esos tiempos están totalmente desfasados con la realidad de la Argentina y las demandas que están dando vuelta en la Argentina, ¿no? Tengo la sensación que en el caso institucional Miguel Ángel va a aplicar el per saltum, y que esa lentitud... Bueno, yo le digo la verdad, Jorge, te digo la verdad, yo tenía mi propuesta, la he hecho, de que es ineludible que la Corte, frente a temas institucionales, tiene que tener la capacidad de resolver rápidamente tomando el tema por per saltum. La Corte remisa el per saltum. La Corte maneja los tiempos, bueno. Pero me parece que la Corte, independientemente que tiene que completarse, que también ahí hay otro debate, si tiene que ser de 5. Para mí siempre fue chica una Corte de 5. Pero esta fue otra de las cosas que decidió la ex presidenta. Esas decisiones que tomaban que no sabían a qué respondían. Porque una Corte de 7, como tuvo Alfonsín, para el territorio argentino y para la población argentina era más o menos razonable. Uruguay tiene 5 y tiene 4 millones de habitantes. Y la Corte tiene una temática de casos que aborda anualmente, son muy numerosos. Pero bueno, ahora estamos con 3, porque Maqueda a fin de año termina, no hay una voluntad de prorrogar su plazo, es un buen hombre, un hombre equilibrado. En fin, vamos a quedar con 3 jueces de la Corte y con una dificultad de bloqueo y de traba en el Congreso. Este es otro dato que surge, porque la falta de diálogo, la falta de tratar de trabajar en los acuerdos institucionales que el país necesita, impiden poder complementar la Corte, poder llegar a tener una Corte de 5 miembros mínimamente, poder analizar entre todos los sectores políticos la elección de los nombres y que haya cierta razonabilidad, impide designar un procurador titular, impide designar un defensor del pueblo desde hace más de 15 años. En fin, todo esto está a flor de piel y no hay ninguna voluntad de encontrar un camino de diálogo institucional que nos permita superar las diferencias. Esto es lo grave de la Argentina, que se empalma con lo que te dije antes, Jorge.
Creo que algunos vamos acuerdos requiere el país. Yo creo que hay acuerdos que hoy sintetizan la voluntad de la representación política, que haya un capitalismo productivo, generar trabajo, terminar con el asistencialismo estúpido de estos grupos que se han enriquecido, tratar de trabajar con los grandes temas de la Argentina para salir adelante, dejar de debatir cosas que otros países no discuten, como el tema de que hay que hacer minería con medio ambiente. En fin, me parece que estos temas que están en la construcción mayoritaria de la dirigencia política no se pueden aprovechar debidamente porque estamos en la lógica del enfrentamiento y del conflicto. Déjame hacer un corolario para liberarte y cumplir el plazo de los 15 minutos. Lo que queda claro es que el conflicto y el crecimiento del conflicto lo que hace es inhibir la posibilidad de que haya gobierno, de que haya logros, de que haya acuerdo. Como vos decís, se ve en cada uno de los poderes del Estado, ¿no? Exactamente, Jorge. Creo que es una buena síntesis final tuya. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te mando un abrazo y a toda tu gente. Otro gran abrazo. Acabamos de hablar con quien conduce el bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.